para que nuestro canal pueda seguir trayéndote estas historias increíbles que te mantienen al borde del asiento. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a crear más contenido que te va a emocionar. Ahora sí, comencemos con esta historia que te va a impactar. La mañana del martes 15 de octubre, Carlos Mendoza despertó en su modesto apartamento de la colonia Roma Norte en Ciudad de México, sin saber que ese día cambiaría para siempre el curso de su matrimonio de 15 años con Valeria Sánchez. A los 45 años, Carlos había cultivado cuidadosamente la imagen de un contador de clase media que luchaba diariamente para mantener a flote las finanzas familiares, trabajando desde una pequeña oficina en el segundo piso de un edificio de los años 60 que compartía con otros profesionistas independientes. Su rutina matutina era invariablemente la misma: café instantáneo, pan tostado con mermelada y la revisión de los estados de cuenta bancarios que mostraban el saldo modesto de una cuenta corriente que nunca superaba los 50,000 pesos. Valeria, su esposa de 42 años, había salido temprano esa mañana para su trabajo como gerente de ventas en una boutique de ropa femenina en Polanco, pero no antes de recordarle con su tono habitual de reproche que necesitaban discutir seriamente sobre las limitaciones económicas que habían definido su matrimonio durante más de una década. «Carlos, no podemos seguir viviendo así», le había dicho mientras se aplicaba el rímel frente al espejo del baño. «Mira a las esposas de tus compañeros de universidad. Todas tienen casas en las lomas, autos del año, vacaciones en Europa. Yo sigo trabajando para pagar la renta de este apartamento que se está cayendo a pedazos». Sus palabras, aunque familiares, habían adquirido una intensidad particular en las últimas semanas. Carlos había notado cambios sutiles en el comportamiento de Valeria. Llegaba tarde del trabajo con mayor frecuencia, había comenzado a arreglarse con más esmero de lo habitual y había empezado a recibir llamadas telefónicas que terminaba abruptamente cuando él entraba a la habitación. Los mensajes de texto en su teléfono habían aumentado considerablemente, y ella había desarrollado la costumbre de mantener el dispositivo boca abajo sobre la mesa durante las cenas, algo que nunca había hecho en todos sus años de matrimonio. Mientras Carlos revisaba sus correos electrónicos esa mañana, utilizando una laptop Dell de 5 años que había comprado de segunda mano, recibió un mensaje que le heló la sangre. Era de su secretaria privada, María Elena Rodríguez, quien trabajaba desde las oficinas corporativas de Grupo Mendoza Internacional en Santa Fe, el distrito financiero más exclusivo de la capital mexicana. El mensaje era breve pero alarmante. «Señor Mendoza, necesito informarle urgentemente sobre una situación delicada que involucra a su esposa. ¿Podría llamarme cuando tenga privacidad?». Carlos sintió como si el mundo se detuviera a su alrededor. María Elena había sido su secretaria ejecutiva y confidente durante más de 10 años, y jamás se habría atrevido a contactarlo en su línea personal, a menos que fuera una emergencia de proporciones considerables. Con manos temblorosas, marcó el número privado que conocía de memoria, el mismo que utilizaba para dirigir discretamente las operaciones de su imperio empresarial, valuado en más de $1 billón, una cifra que ni siquiera Valeria podía imaginar en sus sueños más ambiciosos. «Buenos días, señor Mendoza», respondió María Elena con la profesionalidad que la caracterizaba, pero Carlos pudo detectar inmediatamente la tensión en su voz. «Lamento mucho tener que informarle sobre esto, pero nuestro equipo de seguridad corporativa ha descubierto información que sugiere que su esposa está manteniendo una relación extramarital con alguien que conoció en su trabajo». Las palabras golpearon a Carlos como martillazos, directos al pecho. Pero María Elena continuó. «Más preocupante aún, hemos detectado que ella ha estado investigando discretamente sobre las finanzas familiares
aparentemente buscando activos ocultos, durante los siguientes 20 minutos, mientras Carlos escuchaba los detalles meticulosos que su equipo de seguridad había recopilado. Se dio cuenta de que los cambios que había observado en Valeria no eran producto de su imaginación, sino evidencia tangible de una traición que había estado desarrollándose bajo sus propias narices durante meses. Los investigadores privados habían documentado encuentros regulares entre Valeria y Alejandro Ruiz, un empresario de 40 años que manejaba una cadena medianamente exitosa de restaurantes en la zona de Polanco y que, aparentemente, había conquistado a su esposa con promesas de la vida de lujo que ella siempre había deseado. ¿Qué instrucciones tiene para nosotros, señor?, preguntó María Elena después de completar su informe. Carlos permaneció en silencio durante varios minutos, procesando no solo la confirmación de sus peores temores, sino también las implicaciones de una situación que amenazaba con exponer el secreto más grande de su vida. Durante 15 años, había mantenido cuidadosamente separadas sus dos identidades: Carlos Mendoza, el contador de clase media que luchaba por llegar a fin de mes, y Carlos Mendoza, el CEO y dueño mayoritario de Grupo Mendoza Internacional, uno de los conglomerados más poderosos de América Latina. Esa tarde, cuando Valeria regresó del trabajo luciendo un vestido nuevo que definitivamente no había comprado con su salario de gerente de boutique, Carlos supo que había llegado el momento de la confrontación que había estado evitando durante semanas. Ella entró al apartamento con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y un perfume diferente al que había usado durante todos los años de su matrimonio. «Hola, amor», le dijo con una dulzura forzada mientras dejaba su bolsa sobre la mesa del comedor. «¿Cómo estuvo tu día? ¿Conseguiste nuevos clientes para tu despacho contable?». La pregunta, aparentemente inocente, sonó como una burla cruel, considerando que Carlos había pasado la mañana revisando los resultados trimestrales de empresas que generaban miles de millones en ingresos anuales. Pero decidió mantener su fachada un poco más. Necesitaba confirmar personalmente las sospechas que los investigadores habían documentado. «Valeria», le dijo con una calma que requirió un esfuerzo sobrehumano, «necesitamos hablar seriamente sobre nuestro futuro financiero y matrimonial». La reacción de Valeria fue inmediata y reveladora. Sus ojos se llenaron de pánico por una fracción de segundo antes de que recuperara su compostura. «¿Qué quieres decir, Carlos? ¿Pasa algo malo?». Su voz tenía una calidad nerviosa que confirmó todas las sospechas de su esposo. En ese momento, Carlos se dio cuenta de que su matrimonio había terminado, pero también comprendió que tenía ante sí una oportunidad única para descubrir hasta qué punto había llegado la traición de la mujer en quien había confiado ciegamente durante década y media. Pero ¿cómo reaccionaría Valeria cuando descubriera que el hombre al que había considerado un fracaso económico era en realidad más rico de lo que jamás había soñado ser? La conversación que siguió reveló la verdadera profundidad del desprecio que Valeria había desarrollado hacia el hombre que creía que era Carlos. Durante más de 2 horas, sentados en el sofá gastado de su modesta sala, ella desahogó años de resentimiento acumulado sobre lo que percibía como las limitaciones y fracasos de su esposo. «Carlos, sé que no es fácil escuchar esto, pero no puedo seguir viviendo esta vida de mediocridad», comenzó con una franqueza que él nunca había visto en ella. «Tengo 42 años y siento que he desperdiciado los mejores años de mi vida esperando que te conviertas en el hombre exitoso que prometiste ser cuando nos casamos». Sus palabras fueron como dagas envenenadas que se clavaban directamente en el corazón de Carlos, no porque fueran ciertas, sino porque revelaban cuán superficial había sido siempre el amor que Valeria profesaba sentir por él. Mira a Roberto Herrera.
Continuó, refiriéndose a uno de sus compañeros de la universidad, que ahora dirigía una empresa de consultoría medianamente exitosa. Su esposa tiene una casa en Bosques de las Lomas, 2 autos de lujo y viajan a Miami cada Navidad. ¿Y yo qué tengo? Un apartamento rentado en la Roma Norte y un esposo que después de 15 años todavía no puede permitirse comprarme ni siquiera un auto usado decente. Carlos escuchaba en silencio, fascinado por la ironía de que Valeria estuviera comparándolo desfavorablemente con hombres que, sin que ella lo supiera, habían acudido a él en múltiples ocasiones buscando préstamos empresariales o sociedades que les permitieran mantener sus estilos de vida aparentemente exitosos. Roberto Herrera, el ejemplo que había usado, debía actualmente más de 50 millones de pesos a uno de los bancos que formaban parte del imperio financiero de Carlos. Una deuda que había sido reestructurada discretamente 3 veces en los últimos 5 años. Valeria, le dijo finalmente Carlos, entiendo tu frustración, pero ¿realmente crees que el dinero es lo único importante en un matrimonio? ¿No cuenta para nada el amor, la fidelidad, la compañía mutua durante los momentos difíciles? Su pregunta provocó una reacción que lo sorprendió por su crueldad descarnada. Valeria se levantó del sofá y comenzó a caminar de un lado a otro de la pequeña sala, gesticulando dramáticamente mientras expresaba pensamientos que claramente había estado guardando durante años. «El amor no paga las cuentas, Carlos», exclamó con una vehemencia que hizo eco en las paredes del apartamento. «El amor no me permite tener la ropa que quiero, las vacaciones que merezco o la posición social que debería tener a mi edad. Estoy cansada de hacer sacrificios por un matrimonio que no me está dando nada a cambio. Mis amigas me compadecen, Carlos. ¿Sabes lo humillante que es eso? Ellas susurran a mis espaldas sobre la pobre Valeria, que se casó con un contador mediocre que nunca va a prosperar». La confesión continuó durante otra hora, durante la cual Valeria reveló detalles íntimos sobre su insatisfacción matrimonial que Carlos nunca había sospechado. Habló sobre las noches en que se quedaba despierta, imaginando cómo sería su vida si hubiera tomado decisiones diferentes, sobre las oportunidades románticas que había rechazado a lo largo de los años, por lealtad a un matrimonio que ahora consideraba un error, y sobre el resentimiento creciente que sentía cada vez que veía a otras mujeres de su edad disfrutando de las comodidades que ella creía merecer. «Hay algo más que necesito decirte», continuó Valeria, y Carlos supo instintivamente que había llegado al momento crucial de la conversación. «He conocido a alguien más, alguien que me valora, que me aprecia, y que puede darme la vida que siempre he querido». Sus palabras fueron entregadas con una frialdad clínica que reveló cuán completamente había desconectado emocionalmente de su matrimonio. «Su nombre es Alejandro Ruiz. Es dueño de varios restaurantes exitosos y me ha pedido que me vaya con él». Carlos sintió una mezcla extraña de dolor y admiración por la honestidad brutal de su esposa. Al menos tenía la decencia de confesarle directamente su infidelidad en lugar de continuar engañándolo indefinidamente. «¿Y qué esperas de mí?», preguntó con una voz sorprendentemente calmada. «¿Quieres el divorcio?». La respuesta de Valeria reveló una faceta de su personalidad que Carlos nunca había visto, una avaricia fría y calculadora que había estado oculta bajo años de aparente devoción matrimonial. «Quiero una separación amigable», dijo con la precisión de alguien que había planificado cuidadosamente esta conversación. «Pero también quiero lo que me corresponde después de 15 años de matrimonio. La mitad de todo lo que hemos acumulado juntos, incluyendo cualquier cuenta bancaria o inversión que puedas tener escondida». Sus ojos se estrecharon ligeramente cuando pronunció estas últimas palabras, confirmando las sospechas de Carlos sobre las investigaciones financieras que había estado realizando. «¿Cuentas escondidas?», preguntó Carlos con genuina curiosidad.
¿Qué te hace pensar que tengo dinero oculto? Valeria sonrió con una expresión que mezcla desprecio y astucia. Carlos, no soy estúpida. Nadie puede vivir con tan poco dinero como aparentas tener y mantener este apartamento, pagar todas nuestras cuentas y aún así nunca parecer realmente preocupado por el dinero. Tiene que haber algo que no me estás diciendo. Su intuición era más aguda de lo que Carlos había esperado, pero también reveló cuán poco conocía realmente a su esposo después de década y media de matrimonio. Si hubiera sabido la verdad sobre la magnitud de la riqueza que Carlos manejaba diariamente, probablemente se habría desmayado de la impresión. En ese momento Carlos tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de esta confrontación. Le diría a Valeria exactamente lo que quería escuchar, pero de una manera que ella nunca habría anticipado. Tienes razón, admitió finalmente. Sí hay dinero que no conoces, pero no es tanto como imaginas. La mentira salió de sus labios con una facilidad que lo sorprendió, pero sabía que necesitaba tiempo para planificar cuidadosamente su próximo movimiento. Valeria se incorporó inmediatamente, con los ojos brillando de codicia anticipada. ¿Cuánto?, preguntó sin ningún intento de disimular su interés financiero. Suficiente para que puedas empezar tu nueva vida con comodidad, respondió Carlos evasivamente. Pero necesito unos días para organizar los papeles del divorcio y liquidar algunas inversiones. Valeria asintió eagerly, claramente satisfecha de haber confirmado sus sospechas sobre las finanzas ocultas de su esposo. Lo que no sabía era que Carlos estaba comprando tiempo para orquestar la revelación más impactante de sus vidas, una que expondría no solo la traición de ella, sino también la verdadera identidad del hombre al que había subestimado tan drásticamente durante 15 años. Esa noche, después de que Valeria se durmiera con una sonrisa de satisfacción en su rostro, Carlos permaneció despierto hasta las primeras horas de la madrugada, planificando meticulosamente cada detalle de lo que sería la semana más transformadora de sus vidas matrimoniales. Pero ¿cómo reaccionaría Valeria cuando descubriera que había traicionado a uno de los hombres más poderosos de México y que su contador mediocre controlaba una fortuna que superaba sus fantasías más ambiciosas? Los siguientes días fueron una obra maestra de teatro psicológico, donde Carlos interpretó perfectamente el papel del esposo traicionado pero resignado, mientras secretamente coordinaba con su equipo legal y financiero una estrategia que revelaría la verdad de la manera más impactante posible. Valeria, energizada por lo que percibía como su victoria sobre un matrimonio insatisfactorio, comenzó a hacer planes concretos para su nueva vida con Alejandro Ruiz, quien había prometido casarse con ella tan pronto como finalizara su divorcio. Durante esos días, Carlos observó con fascinación mórbida cómo su esposa se transformaba ante sus ojos. La mujer que había conocido y amado durante década y media desapareció completamente, reemplazada por una extraña cuya única preocupación parecía ser maximizar su beneficio financiero del divorcio. Valeria comenzó a catalogar meticulosamente todas las posesiones del apartamento, investigó discretamente los procedimientos legales para divorcios contenciosos, e incluso contactó a un abogado especializado en división de bienes matrimoniales, sin informar a Carlos sobre estas acciones. La transformación más notable fue en su comportamiento social. Valeria comenzó a hablar abiertamente con sus amigas y colegas sobre su próxima liberación de un matrimonio que había limitado su potencial durante demasiados años. Sus conversaciones telefónicas, que ahora sostenía abiertamente frente a Carlos, revelaron cuán completamente había reescrito la narrativa de su matrimonio para justificar su traición. En estas conversaciones, Carlos se había convertido en un marido controlador y mezquino que había ocultado recursos financieros para mantenerla.
en una posición de dependencia económica. Finalmente, voy a descubrir cuánto dinero ha estado escondiendo durante todos estos años. Le confesó Carlos que la había escuchado decir durante una llamada con su hermana menor. Y cuando lo haga, voy a asegurarme de que me dé exactamente lo que me corresponde, hasta el último peso. La codicia desnuda en su voz era tan intensa que Carlos sintió una mezcla de repulsión y pena por la mujer en quien había confiado con todos los secretos de su corazón, excepto el más importante de todos. Mientras tanto, en sus oficinas de Santa Fe, Carlos había comenzado a preparar lo que sería la presentación más importante de su carrera empresarial. Había instruido a su equipo legal para preparar todos los documentos necesarios para un divorcio rápido y definitivo. Pero también había solicitado algo mucho más inusual: una auditoría completa y pública de todos los activos del Grupo Mendoza Internacional, incluyendo evaluaciones actualizadas de cada subsidiaria, cada propiedad, cada inversión y cada cuenta bancaria bajo su control directo o indirecto. María Elena Rodríguez había coordinado discretamente con los medios financieros más importantes de México para programar una conferencia de prensa donde se revelarían oficialmente las cifras exactas del patrimonio de Carlos, información que tradicionalmente se mantenía confidencial, pero que él había decidido hacer pública por razones que solo se entenderían completamente cuando Valeria descubriera la verdad. ¿Está seguro de esta estrategia, señor Mendoza?, le había preguntado María Elena. Una vez que esta información sea pública, ya no podrá mantener su vida privada separada de su identidad empresarial. Ese es exactamente el punto, había respondido Carlos. Ha llegado el momento de que ciertas personas descubran quién soy realmente. También había instruido a su equipo de seguridad para documentar discretamente todas las actividades de Valeria durante esa semana, incluyendo sus encuentros con Alejandro Ruiz, sus consultas con abogados y sus conversaciones con amigos y familiares sobre el divorcio inminente. La evidencia sería crucial para demostrar que la traición había sido premeditada y calculada, no un impulso emocional momentáneo. El jueves por la tarde, Carlos recibió la llamada que había estado esperando. Su investigador principal le informó que Valeria había programado una reunión con Alejandro Ruiz para esa misma noche, aparentemente para celebrar lo que ella consideraba el éxito de su estrategia de divorcio. «Van a cenar en el restaurante Quintonil», le informó el investigador. «Ella le ha dicho que ha logrado confirmar que usted tiene activos significativos ocultos y que está confiada en obtener una liquidación substancial». Carlos sonrió por primera vez en días. La ironía de que Valeria estuviera celebrando en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, sin saber que el edificio donde se ubicaba era propiedad de una de sus subsidiarias inmobiliarias, era demasiado perfecta para ser coincidencia. «Perfecto», le dijo al investigador. «Asegúrate de que tengan la mesa más visible del restaurante. Quiero que todos vean lo que va a pasar». Esa noche, mientras Valeria se arreglaba cuidadosamente para su cena de celebración, usando un vestido que Carlos sospechaba había sido comprado con dinero de Alejandro, él se preparaba para el momento más dramático de sus 15 años de matrimonio. Se vistió con su mejor traje, uno que raramente usaba en casa porque era demasiado elegante para su imagen de contador de clase media, y revisó una última vez los documentos que cambiarían para siempre la percepción que Valeria tenía. «¿Vas a salir?», le preguntó Valeria, notando su apariencia inusualmente formal. «Tengo una reunión de negocios importante», respondió Carlos con total honestidad. «Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo». Valeria asintió distraídamente, claramente más preocupada por su propia cita que por los asuntos de su esposo. «No me esperes despierto», le dijo mientras recogía su bolsa y se dirigía hacia la puerta. «Podría llegar tarde.
Carlos la observó salir del apartamento que habían compartido durante tantos años, sabiendo que cuando regresara, nada volvería a ser igual entre ellos. En unas pocas horas, Valeria descubriría que había cometido el error más grande de su vida, y que el hombre al que había traicionado tan casualmente poseía el poder de hacer realidad todos los sueños de lujo que había perseguido durante décadas. Pero también descubriría que había perdido para siempre la oportunidad de compartir esa riqueza con alguien que genuinamente la había amado, independientemente de su estatus social o económico. Mientras Carlos se dirigía hacia el distrito de Santa Fe en el Mercedes-Benz blindado que normalmente usaba solo para asuntos de negocios, reflexionó sobre los 15 años que había pasado viviendo una doble vida. Había comenzado como una medida de protección, una forma de asegurarse de que cualquier mujer que se enamorara de él lo hiciera por quien era como persona, no por su riqueza. Valeria había pasado esa prueba inicialmente, o al menos él había creído que sí. Ahora se daba cuenta de que tal vez nunca la había conocido realmente, y que los años de aparente felicidad matrimonial habían sido construidos sobre una base de expectativas no cumplidas y resentimientos ocultos. La conferencia de prensa estaba programada para las 9 de la noche, exactamente la misma hora en que Valeria estaría brindando con Alejandro por su liberación de un matrimonio que consideraba un fracaso. La sincronización no era casualidad. Carlos había planeado que el anuncio público de su verdadera identidad y riqueza llegara a los medios exactamente cuando su esposa estuviera celebrando haberlo traicionado. Pero ¿cómo reaccionaría ella cuando descubriera que el hombre al que había abandonado por un restaurantero de clase media era en realidad uno de los multimillonarios más poderosos de América Latina? El momento culminante llegó de la manera más espectacular que Carlos podría haber imaginado. A las 9 en punto de la noche, mientras Valeria y Alejandro brindaban con champán Dom Perignon en el restaurante Quintonil, celebrando lo que ella creía era su astuta maniobra para obtener una liquidación lucrativa de su divorcio, todos los televisores del restaurante se encendieron simultáneamente con una transmisión especial de las principales cadenas de noticias financieras de México. La imagen que apareció en las pantallas dejó a Valeria literalmente sin aliento. Su esposo Carlos, pero no el Carlos que ella conocía. Este Carlos llevaba un traje italiano de diseñador que costaba más que el salario anual de la mayoría de los mexicanos. Estaba rodeado de ejecutivos de las empresas más importantes del país y hablaba con la autoridad y confianza de alguien acostumbrado a tomar decisiones que afectaban a millones de personas. «Buenas noches», comenzó Carlos, dirigiéndose directamente a las cámaras, con una compostura que Valeria nunca había visto en él. «Soy Carlos Mendoza, fundador y CEO de Grupo Mendoza Internacional. Esta noche he decidido hacer pública información que tradicionalmente he mantenido confidencial sobre el alcance y valor de nuestras operaciones empresariales. Lo que siguió fue una presentación de 30 minutos que reveló sistemáticamente cada componente del imperio empresarial de Carlos, las 73 empresas subsidiarias, las propiedades inmobiliarias en 12 países, las inversiones en tecnología, energía, telecomunicaciones y servicios financieros. Valeria observaba hipnotizada mientras las cifras aparecían en la pantalla. Activos totales por valor de 1.2 billones de dólares, ingresos anuales de más de 180,000 millones de dólares, y una posición como el segundo hombre más rico de México y el 10º más rico de América Latina. Cada revelación golpeaba su conciencia como un martillo, y gradualmente comenzó a comprender la magnitud de lo que había perdido con su traición. La razón por la cual he decidido hacer pública esta información
continuó Carlos, mirando directamente a la cámara como si pudiera ver a través de ella hacia donde sabía que Valeria estaba sentada. Es porque creo en la transparencia total, especialmente en las relaciones más importantes de nuestras vidas. Durante 15 años he mantenido mi vida personal separada de mis responsabilidades empresariales. Pero los eventos recientes me han demostrado que los secretos, incluso aquellos mantenidos con las mejores intenciones, pueden llevar a malentendidos dolorosos y decisiones irreversibles. Alejandro Ruiz, quien había estado observando la transmisión con creciente horror al darse cuenta de que había estado cortejando a la esposa de uno de los hombres más poderosos de México, se levantó súbitamente de la mesa. «Valeria», susurró con una voz llena de pánico, «¿tu esposo es Carlos Mendoza? ¿El Carlos Mendoza que aparece en la lista Forbes de multimillonarios? El mismo Carlos Mendoza que podría destruir mi cadena de restaurantes con una sola llamada telefónica». Valeria no pudo responder porque estaba experimentando lo que los psicólogos llamarían un colapso de la realidad. Todo lo que había creído saber sobre su vida, su matrimonio y su futuro se estaba desintegrando frente a sus ojos. El contador mediocre, al que había despreciado durante años, era en realidad más rico que todas las personas que había envidiado, combinadas. La vida de lujo que había buscado desesperadamente con Alejandro era insignificante comparada con lo que habría tenido si hubiera permanecido leal a Carlos. Durante estos 15 años, continuó Carlos en la televisión, he tenido el privilegio de estar casado con una mujer extraordinaria que demostró amarme por quien era como persona, no por mi posición económica. Lamentablemente, esa relación ha llegado a su fin debido a decisiones que ambos hemos tomado. Sus palabras siguientes fueron dirigidas específicamente a Valeria, aunque el público general no podía entender el mensaje personal. A veces descubrimos que las personas que creíamos conocer mejor son en realidad extraños completos, y que los sacrificios que pensábamos estar haciendo en realidad eran inversiones en relaciones que no tenían la base sólida que habíamos asumido. La transmisión concluyó con Carlos anunciando que estaría reestructurando significativamente sus operaciones empresariales para dedicar más tiempo a asuntos personales, incluyendo lo que describió diplomáticamente como cambios importantes en mi situación familiar. También anunció la creación de una fundación caritativa con un fondo inicial de 50,000 millones de pesos, dedicada a ayudar a mujeres en situaciones de vulnerabilidad económica, una ironía que no se perdió en Valeria. Cuando las luces del restaurante se encendieron después de la transmisión, Valeria se encontró siendo observada por todos los otros comensales, algunos de los cuales claramente la habían reconocido como la esposa del multimillonario que acababa de aparecer en televisión nacional. Alejandro había desaparecido discretamente, aparentemente decidiendo que cortejar a la esposa de Carlos Mendoza era demasiado peligroso para su bienestar empresarial y, posiblemente físico. El viaje de regreso al apartamento de la Roma Norte fue el más largo y humillante de la vida de Valeria. Cada semáforo, cada calle familiar, cada rincón del vecindario que había considerado inadecuado para su estilo de vida deseado, ahora se burlaba de ella con la realidad de lo que había perdido. Cuando finalmente llegó al apartamento, encontró a Carlos esperándola en la sala, pero este no era el Carlos que había dejado horas antes. Estaba sentado con la confianza natural de alguien acostumbrado a comandar respeto, y la miraba con una mezcla de tristeza y decepción que era más devastadora que cualquier expresión de ira. «Supongo que viste las noticias», le dijo simplemente. Valeria asintió, incapaz de formar palabras coherentes. «Carlos», finalmente logró susurrar, «no tenía idea. Nunca pensé. ¿Por qué nunca me dijiste?» Su pregunta reveló cuán completamente había fallado en entender la naturaleza de la prueba que había estado viviendo durante 15 años sin saberlo.
Te dije exactamente quién era, respondió Carlos con una calma devastadora. Simplemente no era quien tú querías que fuera. Sus palabras siguientes definirían el final de su matrimonio. Durante 15 años me amaste creyendo que era pobre. En el momento en que descubriste que podría tener dinero oculto, decidiste traicionarme para obtenerlo. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre la verdadera naturaleza de tu amor. Los días siguientes fueron un torbellino de revelaciones, negociaciones legales y ajustes a una nueva realidad que ninguno de los dos había anticipado completamente. Valeria intentó desesperadamente reparar el daño, pero Carlos había visto demasiado claramente la verdadera naturaleza de sus motivaciones. El divorcio se finalizó en tiempo récord, y aunque Valeria recibió una liquidación generosa que la convirtió en millonaria por derecho propio, era una fracción insignificante de lo que habría compartido como esposa leal del multimillonario. Alejandro Ruiz, aterrorizado por las posibles repercusiones de haber cortejado a la esposa de Carlos Mendoza, desapareció completamente de la vida de Valeria, aparentemente habiendo decidido que las complicaciones potenciales superaban cualquier atracción romántica. Los amigos y familiares que habían alentado a Valeria a buscar algo mejor que su matrimonio con Carlos ahora la evitaban, algunos por vergüenza y otros por la esperanza de que su distanciamiento los protegiera de cualquier asociación con lo que percibían como una traición imperdonable. Un año después, Carlos había encontrado una nueva tranquilidad, viviendo abiertamente como el multimillonario que siempre había sido, pero también con una sabiduría dolorosa sobre la naturaleza humana que no había poseído durante su matrimonio. Había aprendido que el amor verdadero no puede coexistir con el resentimiento económico, y que algunas traiciones revelan incompatibilidades fundamentales que nunca podrían haberse resuelto con honestidad o comunicación. Valeria, por su parte, vivía cómodamente solitariamente en un penthouse en Polanco, rodeada de todas las comodidades materiales que había deseado durante años, pero comprendiendo finalmente que había cambiado el amor genuino de un buen hombre por la seguridad financiera que siempre había estado al alcance de sus manos. En las noches silenciosas, a menudo se preguntaba cómo habría sido su vida si hubiera valorado la devoción por encima de los dividendos, y si habría sido capaz de amar a Carlos por quien era en lugar de resentirlo, por quien no sabía que era. ¿No es curioso cómo a veces obtenemos exactamente lo que creemos querer, solo para descubrir que el precio de conseguirlo fue perder lo único que realmente necesitábamos?